Buenas tardes, damos comienzo a la clase en la cual continuaremos con algunos detalles más vinculados con la fuerza nuclear y lo último que vimos la clase pasada, que fue las llamadas energía de enlace nuclear y energía de enlace atómica. Recuerdo que la energía de enlace nuclear era la energía que uno le debía entregar al núcleo para separarlo en sus elementos constitutivos, es decir, protones por un lado, neutrones por el otro, que los protones y los neutrones queden sin interacción entre ellos, por eso se los piensa en el infinito, y sin energía cinética. Y la energía de enlace a nivel atómica, que era la energía que uno le entregaba al átomo, como para separar, por un lado, a los Z electrones y por otro lado a los núcleos, para que el núcleo y los Z electrones no estén interaccionando y por lo tanto queden en el infinito y con energía cinética cero. En general, toda la información recaudada a nivel experimental se vuelca en muchos gráficos y en particular vamos a hacer algún comentario solamente de dos tipos de gráficos, que son los siguientes. Uno es el gráfico de energía de enlace por nucleón versus el número másico, el cual es este gráfico que está acá, que para su adecuada interpretación se necesitaría hacer un análisis mucho más profundo de la fuerza nuclear. Pero como hemos comentado en la clase pasada, eso está por fuera del alcance de este curso y por ende no vamos a hacer un análisis más profundo de gráficos. Simplemente vamos a hacer una descripción de algunos detalles que se pueden obtener de un gráfico como el que acabo de indicar. ¿Qué muestra este gráfico? Al la energía de enlace nuclear, dividirla por el número de nucleones, por eso va acá la energía de enlace por nucleón, porque la energía de enlace se divide por el número de nucleones, es como estar calculando una especie de para cada núcleo, valor medio de la energía que enlaza los nucleones. ¿Y qué es bueno, este gráfico es un gráfico de punto, porque el número másico es un número entero. Y que acá haya representada una curva es producto de que uno, como hace con el Excel, cuando le pide que represente con una curva suave y que una los puntos de ese gráfico, sería como pedirle lo mismo. Lo que intenta mostrar esta curva es que la energía de enlace por nucleón crece con lo que sería una pendiente bastante importante para elementos con un número másico pequeño. Luego el crecimiento se hace más suave, se ingresa a esta región que es la región de máxima estabilidad. Dentro de esta región se alcanza un máximo de la energía de enlace por nucleón, que es este que está acá. Y luego la energía de enlace por nucleón decrece, pero claramente mucho más suavemente que lo que se produce como crecimiento. Y gran parte de los núcleos se encuentran con su energía de enlace por nucleón comprendida entre el valor máximo y del orden de 7 megaelectronvolt. Por supuesto, insisto que lo que estoy haciendo no es una explicación
sino es una descripción de esta curva, porque la explicación, lo digo por última vez, estaría vinculada, asociada a un más profundo conocimiento de la fuerza nuclear. Por ejemplo, ese conocimiento más profundo podría mostrar qué es lo que ocurre para que en esta zona haya elementos donde la energía de enlace por nucleón aumenta, después decae en otro, vuelve a subir, pero que nosotros no vamos a realizar. Una de las cosas interesantes que muestra este gráfico está vinculado a algo que no está demostrado en el libro, no lo vamos a demostrar nosotros, pero que su conocimiento es importante y tiene que ver con lo siguiente. Solamente están permitidos aquellos procesos a nivel nuclear en los cuales la energía de enlace por nucleón va en aumento. Esto se puede demostrar, nosotros no lo vamos a hacer, porque requiere de una elaboración física y matemática mucho más profunda que la que venimos realizando. Pero lo interesante es que si uno acepta eso, encontraría de que la fisión nuclear, que es un proceso a nivel nuclear muy importante, no solamente desde el punto de vista físico, sino por las derivaciones tecnológicas, pacíficas y no pacíficas que tiene, que es un proceso en el cual un núcleo se rompe dando lugar a dos fragmentos de fisión que tienen número másico menor al núcleo que se rompe. Fisionar, escindir, es romper. ¿Cómo la podría entender a la fisión en el marco de este gráfico? Y darme cuenta que solamente pueden fisionarse los núcleos que tienen un número másico muy grande y están en esta región aproximadamente. ¿Por qué? Supongamos que tengo un elemento con número másico 240. Si yo ese elemento lo rompo en dos, obtengo dos núcleos con números másicos tales que sumados me tienen que dar 240. Por ejemplo, 150 y 90. ¿Por qué esto? Y porque en este proceso, como en cualquier otro que tiene lugar, no existe el rompimiento de un nucleón. No quedan fragmentos de un nucleón, de un protón o de neutrón. El número de neutrones y protones de los fragmentos sumados tiene que darme el número de protones y neutrones del núcleo que se fisionó. Entonces, los dos fragmentos tienen número másico a la izquierda del que se fisionó. Por lo tanto, me estoy moviendo en esta dirección, que es en la dirección en la cual la energía de enlace por nucleón va en aumento, debido a que el máximo se encuentra en esta región. Por lo tanto, la fisión solamente puede tener lugar en la región que marqué. Sin embargo, la fusión, el otro proceso a nivel nuclear, no solamente con interés físico, sino con marcado interés tecnológico, fusión, unión, implica de que yo tengo dos núcleos de número másico 4 y 8, por ejemplo, que se unen para dar un núcleo con número másico 12. El elemento que resulta se encuentra a la derecha de los dos, otros dos, y también me estoy moviendo en la dirección en la cual la energía de enlace por nucleón va en aumento. Por lo tanto, la fusión
solamente involucra elementos como un número másico pequeño para que se dé cumplimiento a eso que he indicado. El otro gráfico que puede ser de interés es el que se conoce con el nombre de curva de estabilidad nuclear y en la cual se grafica el número de neutrones versus el número de protones. Ese gráfico corresponde acá a este es el número de protones, este es el número de neutrones, en donde está representada una recta punteada a 45 grados que corresponde a que n es igual a z, o sea, n sobre z es igual a 1. En parte yo comenté esto con algún comentario de la fuerza nuclear vinculado a lo que llamé efecto de saturación y que determinaba que a partir de cierto elemento el número de neutrones era mayor que el número de protones. Hablo de los elementos de la tabla periódica, no las versiones isotópicas. Pero para cierto elemento con número atómico determinado, ya el número de neutrones era muy grande comparado con el número de protones, que lo muestra este gráfico cuando muestra que a partir de aproximadamente este elemento, todos los elementos y sus versiones isotópicas se encuentran por encima de la recta 45 grados, porque el número de neutrones es claramente mayor al de protones. Si yo considero el hidrógeno tendría que salir de cero porque no tiene neutrones. Si considero el deuterio está sobre la recta a 45 grados porque tiene un protón y un neutrón. Y así sería lo que ocurriría hasta el elemento con número atómico 18, donde tengo igual número de protones que neutrones. No hablo de los isótopos de estos elementos, sino de los elementos que están en la tabla periódica. El helio, dos protones, dos neutrones. El litio, 3 y 3. El berilio, 4 y 4. El boro, 5 y 5. El carbono, 6 y 6. El trinitrógeno, 7 y 7. Y así los elementos de la tabla periódica tienen igual número de protones que neutrones, que hacen que el cociente n sobre z me dé 1. También se ve cómo hay elementos por acá en donde el número de neutrones inclusive es menor al de protones y por eso están por debajo de la recta. Pero esto no ocurre con los elementos de la tabla periódica, sino con alguna de las versiones isotópicas de los mismos. Otros elementos que quedarían a ser analizados a partir de esta curva tiene que ver con lo que es el cociente n sobre z en general. Y más allá de los elementos que tienen n sobre z igual a 1, si yo tomo al elemento con número atómico 83, que es el bismuto, tomo esta variante del bismuto, que tiene 126 neutrones, el cociente da 1,52. ¿Cuál es la importancia de este cociente? ¿Por qué este valor es importante? El bismuto es estable y entonces se puede llegar a establecer las siguientes características. El cociente n sobre z puede ser usado como una medida, no la única, para determinar la estabilidad o no de un núcleo. En particular, si el n sobre z es mayor que 1,52, los núcleos son inestables, sin lugar a duda. Eso también va acompañado del hecho de que también son inestables todos los elementos con número atómico mayor que 83. Ahora, puede pasar
que el n sobre z no sea mayor que el 1,52, sino sea menor. Y en ese caso tengo tanto elementos estables como inestables. Por eso el cociente n sobre z no es el factor determinante del grado de estabilidad de un núcleo, pero sí da una idea de si el núcleo puede ser inestable o no. Si es mayor que 1,52, seguro que es inestable, y si es menor que 1,52, bueno, tendré que apuntar a otro elemento para determinar el grado de estabilidad, ya que con número n sobre z menor a 1,52 tengo tanto elementos estables como elementos inestables. De todos los elementos conocidos al día de hoy, del orden de 2.700 núcleos, 260, solo 260 son estables. El resto constituye los radionucleidos, que es el nombre que se le da a los núcleos inestables, radionucleidos. Obviamente son la mayoría. Si uno quisiera profundizar en todo esto, en la estabilidad o no de un núcleo, y quisiera con esto construir un modelo del mismo, tendría que haber desarrollado más profundamente la fuerza nuclear, cosa que, ya lo dijimos varias veces, no lo vamos a hacer. Sin embargo, en el libro se comentan muy elementalmente dos modelos nucleares. El modelo de la gota líquida, que quedará para que ustedes miren del libro, es muy breve porque es solamente una descripción, y el llamado modelo de capas o modelo de la partícula independiente, que sí lo voy a comentar, pero simplemente comentar más profundamente un poquito más adelante. El próximo tema es uno de los que yo avisé en la clase de teoría de la clase pasada que íbamos a analizar con mayor grado de detalle. Y ese tema es la llamada desintegración radioactiva o radioactividad, la cual fue descubierta en 1896 por Henry Becquerel y a la que estudiaron con mucho mayor grado de detalle y le dieron un profundo conocimiento los esposos Marie y Pierre Curie, quienes entre otras cosas descubrieron el polonio y el radio. En este análisis muy breve histórico de los personajes que tuvieron influencia en el desarrollo de la llamada radioactividad, se encuentra también Rutherford, quien justamente para estudiar la validez o no del modelo de Thomson, hizo un experimento de dispersión de partículas alfa por una lámina delgada de oro, y eso tiene que ver con el hecho de que Rutherford fue el que estableció los tres mecanismos de desintegración conocidos hacia finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, que era la llamada desintegración alfa, la beta positiva, perdón, la beta a secas y la gamma. Y a él se le atribuye haber establecido esta clasificación en alfa, beta y gamma.
¿Qué tiene que ver lo que hablamos antes de los núcleos estables y los inestables con la estabilidad del núcleo? Que los elementos inestables, que son, como ya dijimos, la mayoría, son los que presentan el fenómeno de la desintegración radiactiva o radioactividad. ¿Y en qué consiste este proceso? Bueno, primero, el grado de estabilidad o no de un núcleo se puede analizar si profundamente se analiza la fuerza nuclear y ver hasta qué punto el número de protones y el número de neutrones presentes en el núcleo les permite convivir a través de la fuerza de repulsión eléctrica y la fuerza esencialmente atractiva nuclear de una manera en donde el núcleo pueda coexistir en los términos que marca el número de protones y neutrones que tiene. Sin embargo, hay núcleos en los cuales, más allá del número de protones y neutrones, esa convivencia, por decirlo de una manera coloquial, no es pacífica y la fuerza de repulsión eléctrica tiene una tendencia a ganarle en esa lucha a la fuerza de atracción, esencialmente atractiva, de la fuerza nuclear, y entonces la inestabilidad del núcleo se manifiesta a partir de las partículas y o fotones que ese núcleo inestable emite en la búsqueda de conseguir una mayor estabilidad. Este proceso por el cual un núcleo inestable emite partículas y o fotones en busca de mayor estabilidad es espontáneo, con todo lo que en algún momento hablamos cuando hablamos de que una desexcitación era espontánea. En este caso, ¿qué quiero decir? Que el núcleo espontáneamente emite partículas y o fotones, que las emite cuando tiene ganas y no hay manera de hacer nada para evitarlo, modificarlo, disminuirlo, al tiempo en el cual un núcleo determinado emite partículas y o fotones para buscar mayor grado de estabilidad. Esto da lugar a la llamada ley de desintegración radiactiva, que da cuenta de lo siguiente. En un instante t inicial, yo tengo un cierto número de núcleos. ¿Por qué focalizo la atención en el núcleo? Porque los núcleos son los que determinan el proceso. Pero yo trabajo con una muestra que ya sea en estado líquido, sólido o gaseoso, está formada por átomos. Entonces, hablar de que tengo N0 núcleos equivale a pensar que tengo N0 átomos en T igual a cero. Ahora, como espontáneamente un núcleo inestable se desintegra, significa de que al emitir partículas y o fotones se convierte en otra cosa, se desintegra, se transmuta. Por lo tanto, en un instante t distinto del inicial, el número de núcleos que tengo presentes del elemento de estudio es claramente menor al que tenía inicialmente. El hecho de que el n de t sea menor que n de cero muestra que el cociente de n a de t tiene que ser negativo, porque es lo que da cuenta matemáticamente de que el número de núcleos presentes del elemento en cuestión es menor
al que tenía en el instante inicial. ¿Y esto por qué es? Y porque en ese intervalo de tiempo, desde cero hasta el tiempo t, hubo núcleos que se transmutaron, se convirtieron en otra cosa y ya no son iguales que el elemento inicial. Este cociente depende del número de núcleos presentes y de la llamada constante de desintegración radiactiva o constante de decaimiento, la cual es característica de cada radionucleido. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada radionucleido, cada núcleo radioactivo, tiene una constante lambda diferente. La unidad de lambda es la unidad de 1 sobre tiempo. ¿Por qué? Esta ecuación es a variables separables. Por lo tanto, se pueden separar las variables e integrar, como figura acá, y el resultado de la integración es esto que está acá. Como lambda en la exponencial multiplica t, la unidad de lambda tiene que ser de unidades de 1 sobre tiempo. Este gráfico muestra que el número de núcleos presentes del elemento en cuestión va decreciendo y se hace asintótico al eje del tiempo. Es importante entender que esto da cuenta de la cantidad de núcleos presentes en el instante t del elemento de análisis y que por lo tanto todavía no se desintegraron. Si uno quisiera saber cuántos se desintegraron, bueno, es muy simple. Hace n de 0 menos n de t. Estos son los que tenía inicialmente, estos son los que tengo en el instante t, la diferencia me da los que se desintegraron. Como todas exponenciales decrecientes, y en particular esta que depende del tiempo, se pueden definir tiempos característicos, como por ejemplo el llamado período, que es el nombre que le vamos a dar nosotros, o periodo de semidesintegración, que es diferente al nombre que da el libro, que lo llama vida media. También vamos a cambiar un poquito la notación. En vez de hablar de T sub un medio, nosotros vamos a hablar de T. Ahora, lo que es común es la definición. Este tiempo es el tiempo en el cual el número de núcleos presentes se reduce a la mitad de la que tenía inicialmente. Si uno pone esta información en esta función n de t, se llega a esta relación que permite calcular el periodo en términos de la constante de desintegración radiactiva. Como cada elemento radiactivo tiene un lambda diferente, también tiene un t diferente. La ventaja que tiene trabajar con t es que t se mide en unidades de tiempo. Y para todo el procesamiento que tiene que ver con estas exponenciales, trabajar en términos de un tiempo resulta más fácil que trabajar en unidades de 1 sobre tiempo, que es lambda. Si yo tomo todos los elementos radiactivos, voy a encontrar de que hay elementos que tienen un periodo del orden de los segundos, elementos que tienen periodo del orden de los minutos, de las horas, de los días, de meses, de años, de miles de años, de millones de años y miles de millones de años. Por lo tanto, el rango de variación
del período para los miles de elementos inestables que uno tiene es enormemente grande. También existe otro tiempo interesante para tener en cuenta, que es el llamado tiempo de vida medio, que es el nombre que le vamos a dar nosotros, o también se puede llamar vida promedio, tau. La razón por la cual le cambiamos el nombre al período es porque llamar al período vida media se puede confundir con el nombre que normalmente se le da a tau. Ahora, ¿tau qué representa? Tau representa técnicamente un promedio. ¿Por qué? Está claro que un núcleo se desintegra, se transmuta en otro en forma espontánea, y eso implica que entre cero e infinito lo puede hacer en cualquier tiempo. Por lo tanto, si uno determinara experimentalmente en qué tiempo un núcleo determinado se desintegra, podría tomar cualquier valor entre cero e infinito, y esto llevaría a que si buscara un tiempo que caracterizara el proceso, tendría que usar un promedio, es decir, sumar todo y dividir por el total. De ahí que el nombre se da tiempo de vida medio. Como el espectro de valores del tiempo es continuo, entre cero e infinito puede tomar cualquier valor, ese promedio se calculará a través de una integración. ¿Cómo hacer esa integral? Lo dejo como parte de la cuenta que ustedes tendrían que estar en condiciones de hacer para calcular cuánto valdría tau. El valor que se obtendría de hacer la integración adecuada como vida media, el valor de promedio del tiempo, es equivalente a pensar en que n de tau es el tiempo en el cual la muestra se reduce a n0 sobre E de la que tenía inicialmente. Si uno tiene en cuenta eso y aplican la función n de t, llega a que tau es esto que está acá. De tal manera que tengo tres constantes que están relacionadas por estas tres expresiones, con las cuales puedo caracterizar a un radionucleido, es decir, a un núcleo radioactivo. No hace falta conocer las tres, porque conocer una alcanza y sobra para conocer las otras dos, debido a las expresiones que están en juego. Otra característica importante del proceso de radioactividad tiene que ver con la actividad de una muestra. La actividad de una muestra tiene que ver con el ritmo con el cual un núcleo se desintegra en otro. Ese ritmo, medido por lo que llama la velocidad de desintegración, si uno analiza la cuenta como lo analizamos en el comienzo de esto, es negativa. Como ese signo negativo no tiene que ver con la información que se quiere brindar con el cálculo de la actividad se toma como el valor absoluto de la velocidad de desintegración, para que este dn de t dé positivo y sea por ende lambda por n. Nosotros la actividad la vamos a identificar con la letra A, el libro la identifica con la letra R. La actividad de una muestra, teniendo en cuenta que el n se puede poner como un n de t, dado por esta expresión, muestra que la actividad de la muestra
cambia en el tiempo con la misma ley con la que cambia n de t en el tiempo, con una exponencial decreciente que tiene como asíntota al eje del tiempo. La actividad de la muestra se medía antiguamente en DPS. Esta era la unidad típicamente de la actividad, desintegración por segundo. Luego los DPS se convirtieron en Becquerel, en honor al descubridor del fenómeno de la radioactividad. Y más modernamente se trabajó con la unidad Curie. Un Curie es la actividad de una muestra de 1 gramo de esta muestra de radio. Si uno va a una tabla y busca el lambda del radio en unidades de 1/segundo, es esto. La masa de un mol es esto. Y si uno tiene en cuenta que en un mol tengo el número de Avogadro, saco la cantidad de átomos barra núcleos que tengo en 1 gramo. Se multiplica el lambda por el n y esto da la actividad en DPS, en desintegraciones por segundo, que equivale a Becquerel, es decir, que la actividad de un Curie es 3,7 por 10 a la 10 DPS o 3,7 por 10 a la 10 Becquerel. Simplemente a modo de comentario muy elemental, la actividad de una muestra es un dato muy importante para cuando uno trabaja con elementos radiactivos y es importante no solo para entender los procesos buenos que pueden conseguirse a través de la radioactividad, como aquellos procesos nocivos por los efectos colaterales que se producen al estar cercano a una muestra radiactiva. Porque la actividad de una muestra da cuenta de cuántas partículas y o fotones por segundo o por unidad de tiempo se estarían emitiendo. Y son esas partículas las que interaccionarían con la materia circundante, que si fuera el ser humano sería con el propio organismo de esa persona que estuviera cerca de un elemento radiactivo. Si uno quiere dimensionar, ya sean los beneficios que puede tener ser irradiado, como también los efectos nocivos, está en función de los efectos que esas partículas y o fotones producen al interaccionar con la materia circundante. Entonces no es lo mismo ser bombardeado por un número determinado de partículas y fotones que ser bombardeado simbólicamente por un número mucho mayor. Por eso es tan importante el conocimiento de cuál es la actividad de una muestra. En particular, una muestra cuya actividad es de un Curie es una muestra altamente peligrosa. Igualmente, lo peligroso que puede ser estar cerca de una muestra radiactiva involucra también al tiempo de exposición. ¿En qué sentido? Puede ser tan nocivo estar mucho tiempo frente a una muestra de muy baja actividad que estar poco tiempo frente a una muestra de alta actividad.
Ahora, estar mucho tiempo frente a una muestra de alta actividad puede generar efectos irreversibles. Hasta ahora analizamos qué es lo que le pasa a un elemento radiactivo que cuando se transmuta se convierte en otro. Pero ese otro puede ser radiactivo o no. Si el elemento con el que estoy trabajando, el A, se convierte en otro que es radiactivo, este elemento se convierte en el elemento C, el cual puede ser radiactivo o no. Y entonces el elemento C se convierte en D. Y se genera entonces una cadena de desintegración radiactiva que termina cuando aparece un núcleo estable, es decir, donde el número de nucleones es el adecuado para que a través de la fuerza de repulsión eléctrica y la fuerza esencialmente atractiva nuclear puedan convivir lo más pacíficamente posible, dicho esto en un lenguaje completamente coloquial. Si uno tiene en cuenta los elementos que tienen periodos comparables con la edad de la Tierra, va a encontrar que hay tres elementos que son padres de tres cadenas de desintegración radiactiva, que son las siguientes. El uranio 23892, que tiene este periodo, da lugar a una cadena que termina en esta versión del plomo, que es estable. Un isótopo del uranio, que es el uranio 235, da lugar a otra cadena que termina en esta versión del plomo, que es estable, y que para distinguir la anterior se llama serie del actinio. La primera es la serie del uranio. La otra cadena se genera con el torio como padre y termina en este elemento estable, que es esta versión de plomo, siendo este el periodo de desintegración. No lo comenté antes, a pesar de estar escrito, se me escapó recién, ahora lo voy a clarificar. El primer elemento de análisis se denomina padre. El segundo, el hijo. El tercero, el nieto. Y se sigue con una denominación equivalente a la que se utiliza para la descendencia humana. Por supuesto de que B es el hijo de A, pero es el padre de C. C es el hijo de B, pero es el nieto de A. Todo dependerá quién es el elemento primero con el cual estoy estudiando el proceso en cuestión. En estas cadenas, estos tres son los padres de las mismas. Hay otra cadena que en estos momentos es artificial y que involucra al Neptunio. Este es el periodo del Neptunio, que es menor a la edad de la Tierra y por lo tanto ya no hay más Neptunio en forma artificial, perdón, forma natural, pero sí se produce Neptunio, oportunamente lo vamos a ver la clase que viene, a través de un proceso que puede tener lugar dentro de un reactor de fisión, y el Neptunio se toma como padre de esta cadena que es artificial, debido a que ya repito, no hay en la naturaleza Neptunio, y esa cadena termina en el elemento bismuto, que es el que usé como referencia para calcular que el n sobre z era 1,52 y de alguna manera ese valor servía como una especie de separación para establecer el grado de estabilidad o no de un dado núcleo. ¿Cómo se estudian las cadenas de desintegración? Bueno, las cadenas de desintegración que contienen muchos elementos
como son las que comenté recién, no estamos en condiciones de estudiarlas porque dan lugar a un sistema de ecuaciones diferenciales acoplados y que para desacoplarlos hay que utilizar métodos numéricos. Por lo tanto, el análisis de ese tipo de series está fuera del alcance de lo que nosotros vamos a ver. Nosotros solamente podemos estudiar tres tipos de series, las cuales están representadas por diferentes problemas que hay en la guía. La primera que vamos a analizar es aquella en la cual tanto el padre como el hijo son radiactivos. Obviamente, el instante inicial tengo que tener núcleos presentes del padre. Puedo tener o no núcleo presente del hijo. En este caso, considero que no hay núcleo presente del hijo. Esta ecuación diferencial, que es la que vimos bajo el nombre de ley de desintegración radiactiva, describe cómo evoluciona el padre. Su integración da este resultado. Ahora, lo interesante es ver cómo evoluciona el número de núcleos hijo, que estaría representado por dn2-adt. Y en este caso, ¿qué tengo que tener en cuenta? Que por un lado, el hijo, como es radiactivo, se transmuta en otro elemento. Y eso estaría representado por esto, igual que antes. Pero a su vez, el núcleo hijo se forma cada vez que se transmuta el núcleo padre. Ahora, si menos lambda 1 n1 da una idea del ritmo con el cual se desintegra el padre, cada vez que se desintegra un núcleo padre, se forma un núcleo hijo. Esto mismo, positivo, daría el ritmo con el cual crece el núcleo hijo. Y esta sería la ecuación diferencial que describe el problema. Esta ecuación diferencial tiene una solución conocida por ustedes, pero no forma parte de los intereses de la materia resolver esta ecuación diferencial, aunque ustedes, repito, la conocen de matemática. Por lo tanto, tanto en el problema 34 del capítulo 44 del libro, que me hablan de este problema y me hablan de la solución de esta ecuación diferencial y me la dan sin resolver, cada vez que se crucen con un problema equivalente, la solución de esta ecuación diferencial será parte de la información que ustedes conozcan. ¿Podría pasar que el n2 de 0 no sea 0? Sí. Y en ese caso, lo que cambia es la solución, no la ecuación diferencial. La ecuación diferencial no depende de las condiciones iniciales. Si n2 de 0 fuera distinto de 0, diferente a como está en este problema, la solución de la ecuación diferencial sería esta, que incluye a este caso particular, porque si esto es 0, esto es esto que está acá. Puede ser interesante graficar esto es fácil, es una exponencial decreciente, y también graficar esto que está acá. Si uno analiza el gráfico de n2 de t, va a encontrar que sale de 0, pasa por un máximo y luego se hace asintótico al eje del tiempo. Justamente lo que pide el problema 34 del capítulo 44 es calcular para qué instante de tiempo t el número de núcleos hijo
pasa por un valor máximo. Cosa que matemáticamente se puede encontrar derivando esto respecto del tiempo igualado a cero, que es lo mismo que igualar a cero esto. Y de esta ecuación, conocido n1 y n2 de t, va a terminar saliendo cuál es el tiempo en el cual se pasa por un valor máximo el número de núcleos presentes del hijo. Este problema a su vez da lugar a caracterizar un proceso más que interesante, que es la existencia de las llamadas condiciones de equilibrio. El núcleo padre tiene un periodo y el núcleo hijo tiene que tener otro, porque los dos son radiactivos. Y lo que puede pasar es que T1 sea mayor que T2 o T1 sea menor que T2. Si T1 es mayor que T2, esta es la relación de lambdas. Y si uno tiene en cuenta que pasó mucho tiempo comparado con el periodo del padre, se cumple esta relación de desigualdad entre las exponenciales, y esta es la forma que adopta el n2 de t. Es decir, esta expresión se reduce a esto, en donde queda claro que el número de núcleos presente del hijo queda controlado por el lambda, o si bien por el T1, que son del padre. Es decir, la evolución en el tiempo del núcleo, de los núcleos hijos, queda controlado por parámetros que caracterizan al padre. Es decir, que el hijo no se logró independizar del padre. Esta sería la actividad del padre, y para esta condición, donde N2 es esto, esta sería la actividad del hijo, y uno podría hacer el cociente de las actividades y verificar que son independientes del tiempo, la cual se puede escribir en términos de lambda o se puede escribir en términos de t, y que muestran que si pasa esto, se ha alcanzado el equilibrio transitorio. Pero a su vez podría pasar que el periodo del padre sea mucho mayor que el periodo del hijo. En este caso, este cociente vale 1 y se dice entonces que se alcanzó el equilibrio secular porque la actividad del padre y el hijo son las mismas. Si el periodo del padre fuera menor que el periodo del hijo, que equivale a esta relación de lambda, y t fuera mucho mayor que t sub 2, que el periodo del hijo, valdría esta desigualdad, y esto sería la evolución en el tiempo de n2 del hijo. En este caso, n2 de t está controlado por lambda 2, es decir, la evolución en el tiempo de núcleos hijo está controlada por características del propio hijo, es decir, el hijo se independizó del padre. Si busco igual que antes hacer el cociente de las actividades, actividad del padre, actividad del hijo, cociente de las actividades, ahora resulta que ese cociente depende del tiempo y por ende no se ha alcanzado ninguna forma de equilibrio.
La segunda cadena que estamos en condiciones de poder estudiar es aquella en la cual participan el padre, el hijo y el nieto, pero siendo el nieto un elemento estable. Si bien el planteo de esto queda a cargo de ustedes, no es fácil, no es difícil, perdón, darse cuenta que la evolución en el padre es exactamente igual que antes, la evolución en el tiempo del hijo es exactamente igual que antes, y la única incógnita que tendría sería cómo es la evolución del nieto. Pero con todo lo que hemos visto, y teniendo en cuenta que el nieto no es radioactivo, sino que el nieto es estable, lo único que puede hacer el nieto es crecer y que el ritmo de decrecimiento del B, que es el hijo, determina el crecimiento de C, que es el nieto. De tal manera que el de n a de 3 a de t sea igual a lambda 2 por n2. ¿Cómo resolver la 1? Igual que antes. ¿Cómo resolver la de B? Igual que antes. ¿Cómo resolver la 3 a variables separables? Porque de n3 es lambda 2 n2 por dt. El n2 es el que vimos antes y que va a ser informado. Esto se puede integrar y se obtiene cómo cambia n3 con t. Y al igual que antes, se pueden hacer las tres representaciones. La única novedad es la del crecimiento con el tiempo del número de núcleos nietos presentes en el proceso. Vamos a hablar muy brevemente del llamado método de datación del carbono 14,6. Este método funciona cuando uno tiene material orgánico fosilizado. Es decir, las plantas, los animales, los seres humanos pueden incorporar y por ende pueden tener carbono 14. Cuando tengo algún elemento orgánico y que está fosilizado, puede ser motivo de su datación el estudio hecho a partir del carbono 14,6. ¿Cómo es que se puede incorporar el carbono 14? Un procedimiento, no es el único. A través de un análisis profundo de la fotosíntesis entra carbono 14 en las plantas, el animal come la planta que tiene carbono 14, incorpora carbono 14, el ser humano come el animal que tiene carbono 14 y termina incorporando carbono 14. ¿Cómo se produce carbono 14 en la naturaleza? Desde el espacio exterior vienen partículas, núcleos pesados, fotones que bombardean a la Tierra. Dentro del proceso que tiene lugar participan, por ejemplo, los neutrones, que forman parte de los llamados rayos cósmicos primarios. Los neutrones, al ingresar a las capas altas de la atmósfera, se cruzan con átomos de nitrógeno 14,7, ingresan al núcleo del nitrógeno 14,7 y desencadenan un proceso que da lugar a la formación de carbono 14,6.
con la emisión de un protón, proceso que es una reacción nuclear y que vamos a estudiar con mayor detalle la próxima clase. El carbono 14,6 que se forma en este proceso es radioactivo. Este es el periodo del carbono 14,6 que sugiere que si me voy 15.000 o 20.000 años para atrás, puedo datar un fósil con este método. El carbono 14,6 tiene la particularidad de ser lo que se va a llamar un emisor beta negativo, cosa que con más detalle veremos más adelante. Esta es la descripción de lo que es el decaimiento beta negativo, pero lo que importa para este análisis es que es radioactivo. Tal cual lo muestra el ejemplo resuelto 44.9 del libro, alguien entra a una cueva con el objetivo de hacer estudios de tipo arqueológico, paleontológicos, historiogeográfico del lugar, y se cruza con un pedazo de carbón de leña fosilizado. Y por alguna razón le puede interesar datar a esa pieza. Con un aparato adecuado, que podría ser un contador Geiger, se puede medir la actividad. Antiguamente la actividad se la medía en forma indirecta. Hoy, hace ya muchos años, hay mediciones en forma directa de la actividad de una muestra. La actividad de la muestra fosilizada no es problema. Vengo a esta expresión, despejo T, porque voy a una tabla y conozco el lambda, y determino el tiempo en el cual la actividad de la muestra adquirió el valor que tiene en el momento que la mido, pero sobre la base de que conozca también la actividad de la muestra en el momento que empezó el proceso de fosilización. Y el problema es cómo determinar eso si uno no estuvo presente. Es obvio que si uno hubiera estado presente en el momento que empezó el proceso de fosilización, no tiene que hacer ningún proceso de datación para determinar en qué momento apareció esa muestra. En el problema resuelto, sugieren un método como para poder encontrar cuánto vale A sub 0. Y el proceso que da lugar a cómo obtener A sub 0 está basado en este cociente. ¿Qué representa este cociente? Este cociente representa el número de núcleos presentes de carbono 14 a carbono 12 si yo tengo una muestra de carbono. ¿Cómo se obtuvo este cociente? Y modernamente se hizo el análisis, se recogió carbono y se mostró cuánto hay de carbono 14 a carbono 12. Claro, pero yo necesitaría ver cuál sería la proporción hace 20.000 años atrás para que el método funcione usando esta proporción. La hipótesis utilizada es pensar de que esta proporción de carbono 14 a carbono 12, medida modernamente, es la misma que se hubiera medido en el momento que se hubiera necesitado, por ejemplo, 15.000 o 20.000 años atrás, cuando se produjo la fosilización de ese hueso, de ese carbón de leña o de ese material orgánico con el cual uno se cruza modernamente. Claro, uno dice, pero ¿qué garantía tengo de que 20.000 años atrás la relación es la misma que ahora modernamente? Bueno, el periodo de tiempo que estamos considerando es enormemente grande
y pensar que a lo largo de semejante periodo de tiempo se ha mantenido constante no es muy serio. Pero lo que sí puede ser posible, y se especuló, es que si bien pudo haber variaciones, estas variaciones a lo largo de semejante cantidad de tiempo pueden ser despreciables y considerar que el cociente se ha mantenido prácticamente constante. Igualmente, más allá de lo que uno pudiera dudar o no del método, el método ha sido validado. ¿Y cómo se lo validó? Porque en general, cuando se hace un método de datación, se cruza esta información con otra que se puede obtener haciendo un estudio histórico-geográfico del lugar, con evaluación de, por otros análisis de periodo del tiempo que tuvieron lugar en la misma cueva donde uno termina encontrando esa muestra. Y el cruzamiento de toda la información conduce no a una fecha exacta, sino a un intervalo de tiempo en donde pudo haber tenido lugar el inicio del proceso de fosilización. Y con el cruzamiento de todos los datos muestra que esta hipótesis es absolutamente razonable y funciona adecuadamente. En función de lo que hace el libro, se puede determinar cuál sería la actividad por gramo, que termina siendo de 15 desintegraciones por minuto y por gramo de material de carbono. Cosa es que finalmente la que se puede terminar utilizando para la resolución de este o de cualquier problema en el cual se necesitara conocer cuánto valdría el A sub cero. Nosotros vamos a estudiar 5 formas de caimiento o 5 formas de radioactividad. Alfa, beta negativo, beta positivo, captura electrónica y gamma. Empecemos por el análisis del llamado decaimiento alfa. Este decaimiento se puede expresar en términos de una expresión de estequiometría equivalente a la que vieron en química. Este es el elemento padre, este es el hijo, y esta es la partícula alfa, que no es otra cosa que el núcleo del helio. La partícula alfa involucra 2 protones y 2 neutrones, por eso el número másico del padre difiere del hijo en 4 unidades, el número atómico del padre difiere del hijo en 2 unidades, porque tengo 2 protones. Y al tener 2 protones y 2 neutrones tengo 4 nucleones. Y obviamente lo que se ha usado es la conservación del número másico y la conservación del número atómico, debido a que en este proceso de ninguna manera uno puede pensar en la emisión de fracciones como parte del proceso de neutrones y o protones. Por lo tanto, A-4 más 4 da A, Z-2 más 2 da Z. La desintegración alfa, como cualquier otro mecanismo de desintegración, como dijimos, es espontáneo y por lo tanto tiene que involucrar la liberación de energía, que es la característica central de este mecanismo de desintegración, como de cualquier otro, la liberación de energía. Vinculado con la desintegración alfa, hay varias cosas para analizar.
Cuando se midió la energía cinética de las partículas alfa emitidas, se comprobó que cada radionucleido, cada emisor alfa, da lugar a un conjunto de partículas alfa cuya energía cinética es característica de cada emisor, y al emitir partículas de diferente energía cinética, da lugar a un espectro discreto. Si yo junto a todas las partículas alfa en cuanto a su energía cinética, emitida por los diferentes radionucleidos que son emisores alfa, voy a encontrar que prácticamente las energías cinéticas de las partículas alfa quedan comprendidas en este intervalo, que tiene como particularidad de no tener que ser necesario el uso de relatividad para escribir ni la cantidad de movimiento ni la energía cinética de la partícula alfa. Una primera cosa a tener en cuenta sería cómo es que se forma la partícula alfa. Bueno, eso en parte fue comentado en la clase pasada, cuando dijimos que dos protones y dos neutrones que cumplen con el principio de exclusión de Pauli y que están muy cercanos, pueden quedar tan fuertemente enlazados por la fuerza nuclear que supera a la fuerza de repulsión eléctrica, que permite lo que se llama el empaquetamiento de los cuatro nucleones y la formación de la partícula alfa. Así es como la partícula alfa se puede pensar que se forma. Ahora, ¿cómo es que la partícula alfa escapa del núcleo? Bueno, eso lo vamos a ver a partir de la propuesta de Gamow de 1928 o la de Gurney-Kondo de 1929, en la cual modelizaron la desintegración alfa a partir de lo que se llama el modelo de capa o de la partícula independiente, que comentamos oportunamente hace un rato, y el cual, si bien no lo vamos a estudiar con detalle, lo vamos a comentar, sí, con un cierto grado de profundidad. Cada nucleón se encuentra metido o sometido a la distribución de energía potencial que determinan los demás nucleones y que involucra a la fuerza de repulsión eléctrica entre protones y a la fuerza nuclear con las características que vimos que tiene. Y eso determina una forma de energía potencial que en términos de R, no olvidarse que los nucleones conviven en una región esférica, por lo tanto la distribución de energía potencial tiene simetría esférica y la variable R se la puede tratar como una unidimensional equivalente. Y esa forma de distribución de energía potencial responde a este gráfico, en donde como no puedo tener un nucleón en un R negativo, ahí imagino que la distribución de energía potencial es infinitamente grande y que los nucleones viven en un estado ligado dentro de una región que es la del núcleo, modelizada como un pozo de potencial, que obviamente no se mantiene constante la energía potencial en esta región, pero que nosotros modelizamos como si fuera prácticamente constante, aunque no lo es. Esta profundidad de 40 mega negativo es simplemente para quedar con esta profundidad justificado lo que pasa
en cualquiera de los elementos de la tabla periódica. Acá se encuentran los nucleones. Al llegar a la superficie, la energía potencial cambia abruptamente y responde a esto, que intenta hacer el gráfico 1 sobre R de básicamente la energía potencial debido a la fuerza de repulsión colombiana. ¿Eso por qué es? Y porque ya vimos que los nucleones que están en la superficie prácticamente no interaccionan con los nucleones más internos. Y la única expresión que determina valores importantes tiene que ver con la fuerza de repulsión eléctrica y por ende con la energía potencial asociada, que de la forma 1 sobre R. Este valor de R mayúscula corresponde al valor que la otra clase vimos que se podía calcular en valor medio como algo proporcional al número más igual a un tercio. Los nucleones que viven en esta región, como están en un estado ligado, están ubicados en niveles de energía. Y acá lo que estamos haciendo es proyectar el resultado que vimos en 1D a un problema en 3D donde participan muchos objetos cuánticos. Como los protones y los neutrones tienen spin, para determinar en qué nivel de energía se encuentran, también tendría que tener en cuenta el principio de exclusión de Pauli. Y es más, si uno se pusiera un poquito más puntilloso, encontraría que la estructura de niveles de energía para los protones es ligeramente diferente a los neutrones, levemente mayor, porque los protones se encuentran sometidos a la fuerza de repulsión eléctrica y a la fuerza nuclear. En cambio, los neutrones solamente a la fuerza nuclear. Los nucleones ubicados en niveles de energía se enlazan, se empaquetan y forman la partícula alfa. Y dado que los nucleones que forman la partícula alfa tienen valor de energía bien determinado, la energía cinética de la partícula alfa también tiene valores bien determinados. Valores que, como dijimos, se pueden encontrar, dependiendo de cada radionucleido, entre 4 y 9 megaelectronvolt. Ahora, en la superficie, típicamente, los núcleos pueden alcanzar una energía de 30 mega, igual que antes, esto para que queden incluidos los diferentes núcleos. Y entonces, ¿cómo puede ser que partículas que tienen una energía cinética claramente menor que la altura de la barrera puedan escapar? Bueno, podrán hacerlo por efecto túnel. Esto intenta hacer una descripción un poquito más formal del proceso que tiene lugar para entender lo que es la desintegración alfa, haciendo uso del modelo de capas o de la partícula independiente, del núcleo, ¿no? Dijimos antes que como el proceso es espontáneo, hay energía liberada. Una cosa interesante entonces es cómo calcular esa energía liberada. A partir del principio de conservación de la energía y considerando que el núcleo inicialmente está en reposo, el núcleo del padre, esta es la ecuación de la energía final, en donde ¿por qué agrego la cinética del hijo?
y porque no hay duda que la partícula alfa tiene energía cinética, y por un problema de conservación de la cantidad de movimiento, el núcleo hijo también tiene que tener movimiento y por ende energía cinética. ¿Qué es la energía liberada? Es el Q de la desintegración y es la suma de la cinética de la partícula alfa más la cinética del hijo. Pasando esto, restando, también el Q lo puedo expresar en términos de las masas nucleares del padre, del hijo y la partícula alfa, no la nuclear, sino la masa de la partícula alfa, a través de esta cuenta. Si uno plantea la conservación de P y tiene en cuenta que el P inicial es el vector nulo porque el núcleo padre está en reposo, puede determinar cómo se reparte la energía liberada entre la cinética de la partícula alfa y la del núcleo hijo. Por supuesto que acá no hace falta plantear condiciones relativistas, como ya dije, y si uno hiciera las cuentas va a encontrar de que dependiendo quién es el núcleo padre y por ende quién es el núcleo hijo, podrá cambiar los porcentajes, pero del orden del 95% del Q es energía cinética de la partícula alfa y del orden del 5% la del núcleo hijo. Dependiendo esto de quién es el núcleo hijo, pueden modificarse esos porcentajes. Finalmente, que haya tenido lugar el proceso tiene que ver con que la masa del núcleo padre es mayor que la masa del núcleo hijo más la masa de la partícula alfa. Puede pasar que pueda ser de interés, en vez de trabajar con la masa nuclear, trabajar con la masa atómica. Si esto fuera así, ¿cómo se escribiría la ecuación? Bueno, si yo planteo la conservación de la energía y utilizo como base la ecuación anterior, yo puedo pasar esto a masa atómica sumando z veces la masa por c cuadrado del electrón, tanto a derecha como a izquierda. Nada más que a derecha lo reparto en dos términos, z menos 2 y 2. Esto que está acá no es otra cosa que lo que vimos la clase pasada, la energía de enlace a nivel atómico más la masa del átomo del padre por c cuadrado. Esto que está acá no es otra cosa que la energía de enlace a nivel atómico más la masa del átomo por c cuadrado del hijo. Y esto corresponde a la energía de enlace a nivel atómico del helio más la masa del átomo del helio por c cuadrado. Este Q, como dijimos, es la cinética del hijo más la cinética del padre. Perdón, la partícula alfa. Cinética del hijo más la cinética de la partícula alfa. Si uno va a las tablas y busca los valores, va a encontrar que se cumple esto, lo que me permite hacer esto, y entonces me queda esto que está acá, y pasando de término, me queda esta expresión, que me muestra que si yo trabajo con las masas nucleares del padre y del hijo, la cuenta que tengo que hacer es esta. Y la misma ecuación es la que tengo que usar
en el caso de que usa, en vez de la masa nuclear, la masa atómica. Por supuesto que si yo no distingo entre masa nuclear y masa atómica, hacer la cuenta así o hacer la cuenta de la otra manera da exactamente lo mismo. Y repito, si uno tuviera en cuenta que la masa nuclear y la masa atómica son distintas, si me dan la masa atómica del padre, tengo que usar la masa atómica del hijo, y si me dan la masa nuclear del padre, tengo que usar la masa nuclear del hijo, pero finalmente la cuenta que tengo que hacer tiene la misma estructura matemática. Esto que estoy haciendo en este problema es algo que involucra a un problema de la guía de los problemas adicionales. Históricamente, se encontró que otra forma de decaimiento, además de la alfa, era la beta, y por decaimiento beta se identificó el proceso por el cual de lo que sería el núcleo del átomo salían electrones. Más centrado el siglo XX, y después de la disquisición teórica de Dirac acerca de la existencia de la antimateria, se descubrió también el decaimiento beta positivo, en el cual desde el núcleo eran emitidos positrones. El problema del decaimiento beta negativo y beta positivo terminó siendo un problema mucho más complicado que el decaimiento alfa, porque fue más complicado entender cómo desde el núcleo se podía emitir un electrón o un positrón a partir de que en el núcleo hay solamente protones y neutrones. Eso es más complicado que entender cómo a partir de la fuerza nuclear protones y neutrones se pueden encapsular para formar la partícula alfa. Pero tanto el decaimiento beta negativo como el decaimiento beta positivo pasaron por otra dificultad adicional. El mismo esquema que se usó antes, que implica el llamado modelo nuclear de capas o de partícula independiente, debería permitir mostrar que las partículas emitidas, en este caso los electrones, igual que la partícula alfa, deberían de tener un espectro en energía cinética discreto, con un análisis bastante equivalente, aunque no se tuviera en claro cómo es que aparecerían las partículas electrones o positrones. Sin embargo, el espectro de energía cinética de los electrones y de los positrones, a diferencia del espectro de energía cinética de la partícula alfa, es continuo. Y es más, si uno analiza cómo está distribuido el número de partículas emitidas, número de electrones o positrones, por unidad de volumen en función de la energía cinética, se encuentra que a partir de un cierto valor de energía cinética, tomado como el valor máximo, ya no se emiten más electrones con energías cinéticas superiores a ese valor. Aunque todo muestra que ese gráfico es asintótico con respecto al de la energía cinética. Entonces, por un lado había que explicar cómo era que del núcleo salían electrones y luego positrones. Y luego por qué el espectro de energía cinética era continuo.
La única manera que encontraron para determinar que el espectro sea continuo era pensando que en el proceso, además de estar el núcleo hijo y el electrón, o el núcleo hijo y el positrón, hubiera involucrado lo que llamaban en ese momento una tercer partícula. Partícula de la cual no había ninguna evidencia experimental. Porque si se emitía un electrón, era natural que el hijo tuviera un número atómico mayor que el padre, cosa que se verificaba. Como el electrón no aporta número másico, el número másico del padre y del hijo tendría que ser el mismo, cosa que se verificaba. Y no se verificaba la presencia de ninguna hipotética en ese momento tercer partícula. La idea era la siguiente: si yo reparto la energía entre dos cosas, núcleo hijo y partícula alfa, es obvio que tengo una única manera de cómo repartirla. Ahora, si yo tengo que repartir la energía entre tres cosas, empiezo a tener la posibilidad de encontrar muchas formas diferentes y eso daría lugar a que el espectro de energía cinética de los electrones y luego los positrones fuera continuo. Pero claro, el tema estaba que esa tercer partícula no había evidencia experimental de su existencia. Sin embargo, convencidos en que lo único que podía explicar esto era la presencia de esa tercer partícula, Pauli, que fue el promotor de ese proceso, armó un análisis basado en esa hipotética tercer partícula. Luego Fermi, tanto Pauli como Fermi, premios Nobel, determinó que como esa tercer partícula manifestaba si existía de no tener carga y de no aportar número másico, que es decir, como si no tuviera masa, la identificó como un neutrón muy chiquitito. Enrico Fermi, ítalo-norteamericano, dijo: es un neutrón muy pequeño, es un neutrino. Y así se comenzó a identificar a esa hipotética tercer partícula como el neutrino. No hubo ninguna evidencia experimental hasta 1956, cuando a través de los experimentos realizados por Cowan y Reines mostraron que esa tercer partícula era real, existía y que era necesario ser considerada para el proceso. Mientras tanto, se elaboró todo el proceso que mostró cómo era que se podía emitir tanto electrones en un caso como positrones en el otro. Y así nació la cuarta fuerza fundamental de la cual habla el modelo estándar, que se agrega a la gravitatoria, a la electrostática, a la fuerza nuclear fuerte, que es la fuerza primero llamada débil, electrodébil, luego con la que se explica la desintegración tanto beta negativa como beta positivo. El problema es mucho más complicado y nosotros no lo estamos explicando, sino simplemente describiendo, porque en el medio, además de trabajar con la conservación del número atómico, del número másico, se tienen que conservar otras cosas que nosotros no describimos, y terminamos mostrando que al decaimiento beta negativo, la tercer partícula que lo acompañaba terminaba siendo el antineutrino, que es la antipartícula del neutrino.
De tal manera que esta sería la forma estequiométrica de describir el decaimiento beta negativo, y esto era lo que explicaba por qué se emitían electrones. Porque los neutrones que están dentro del núcleo, en un estado ligado, pueden transmutarse en un protón, un electrón y un antineutrino. El antineutrino no tiene carga eléctrica y durante muchísimo tiempo se consideró que la masa era nula. Bastante modernamente, si uno piensa de cuándo empezaron estas cosas, en la década del 2010, 2011, 2012, se logró establecer que tanto el neutrino como el antineutrino, de tener masa, tendrían una masa del orden o menor a 2,8 e sobre c cuadrado. Para nosotros, tanto la masa del neutrino como la del antineutrino va a ser nula. También se puede hablar del spin, y el tema de por qué tanto el neutrino y el antineutrino fueron tan difíciles de ser detectados es porque tienen lo que se llama muy baja interacción con la materia. Y entonces, a partir de procesos secundarios que tenían lugar, se logró determinar experimentalmente su existencia. Históricamente, su detección fue un problema central de la física. Y en las teorías más modernas que maneja actualmente la física, de vuelta el tema de los neutrinos y antineutrinos vuelve a ser un tema de superactualidad. El antineutrino quedó asociado al decaimiento beta negativo y el neutrino, como vamos a ver, quedó asociado al beta positivo. Si uno, igual que antes, quisiera calcular la energía liberada, y arranco con que el núcleo padre está en reposo, esta sería la expresión que da cuenta de la energía final, y por lo tanto el Q, o sea, la energía liberada en este proceso es cinética electrón, la del antineutrino, más la posible energía cinética del núcleo hijo. ¿Y por qué digo posible energía cinética del núcleo hijo? Porque acá, por un problema de diferencia notoria de masas del núcleo hijo con respecto al electrón o luego al positrón, en general la energía cinética del núcleo hijo es pero tan pequeña que se considera absolutamente despreciable. Si paso esto restando y esto restando, el Q de la desintegración también puede ser calculada como diferencia de estas masas, del núcleo padre, del núcleo hijo y la masa del electrón. Igual que antes, la energía liberada no es calor, sino lo que está indicado ahí. Luego, a partir de los efectos que se produzcan, sobre todo con el electrón en esta reacción, desintegración, perdón, y con la partícula alfa y el núcleo hijo en la interacción alfa, que se termine generando calor, serán efectos secundarios. Pero lo que naturalmente se libera de este proceso es cinética del hijo, cinética del electrón o del antineutrino. Después vendrá el tema de si uno desprecia o no alguna cosa, como estamos indicando. Si uno quisiera calcular cuál es la máxima energía cinética del electrón en este proceso, tiene que considerar que se corresponde con que la energía del antineutrino para ese caso es cero. Es decir, que ese electrón, si sale con la máxima energía cinética, no necesita de ir acompañado de un antineutrino. Repito que no estamos explicando
sino estamos describiendo, porque la explicación de lo que es la fuerza electrodébil y la explicación formal de todo lo que está pasando acá está completamente por fuera del alcance de lo que es este curso. Solamente lo comentamos. Al igual que hice con la desintegración alfa, se podría plantear lo mismo con la desintegración beta negativa en cuanto a pasar a masas atómicas. Sí, y el proceso es equivalente, que es sumar z veces la masa de electrón por c cuadrado a izquierda y a derecha, igual que antes. Estos dos términos definen la energía a nivel atómico del padre más la masa del átomo padre por c cuadrado. Esto con z más este electrón define la energía de enlace a nivel atómico del hijo más la masa del átomo del hijo por c cuadrado, y este es el Q que involucra la cinética del hijo, cinética del electrón más la energía del antineutrino. Si uno va a una tabla, encuentra que esto es prácticamente igual a esto, y acá encuentra que el Q no es lo mismo calcularlo en términos de la masa atómica que en términos de la masa nuclear. Porque si lo calculo en términos de la masa nuclear, la cuenta que tengo que hacer es esta, y si lo calculo en términos de la masa atómica, la cuenta que tengo que hacer es esta. En esta cuenta no está metida la masa de electrón, que sí está metida en la cuenta con las masas nucleares. Por eso acá hay que tener cuidado, porque no es lo mismo lo que analizamos en la desintegración alfa que en la beta negativa. Con respecto a la beta positiva, vale todo lo mismo que dije antes, nada más que esta va acompañada de la emisión de un neutrino. Esto es lo que expresa el decaimiento. A más 0 da A, Z menos 1 más 1 más 0 da Z. Bueno, antes no lo hicimos, pero sería lo mismo, ¿no? Z más 1 menos 1 más 0 da Z, A más 0 da A. O sea, se cumple la conservación del número atómico y del número másico. Para que se entienda cómo puede salir un positrón del núcleo, tengo que entender que un protón decae en un neutrón más un positrón más un neutrino. Igual que antes dije, el espectro de energía cinética es continuo y hay un valor máximo de la energía cinética que se asocia al positrón. No lo comenté antes, pero bueno, entre el neutrino y el antineutrino, ¿cuál es la diferencia? Como no tienen carga, no pasa que la antipartícula tenga signo contrario a la partícula, porque no tienen carga eléctrica. La diferencia está en una propiedad que no vamos a discutir, que se llama la helicidad. Lo que tienen diferente el neutrino y el antineutrino es lo que se llama la helicidad. El planteo de la conservación de la energía me conduce a esto, siempre pensando que el núcleo padre está en reposo. Igual que antes, este es el Q de la desintegración, cinética del hijo, la del positrón más la del neutrino. E igual que antes, por la diferencia de masas que hay entre el hijo y el electrón, y ahora entre el hijo y el positrón, se va a poder despreciar la energía cinética del hijo en el caso de que me habiliten a poder hacerlo. Y finalmente el Q en términos de las masas quedaría expresado de esta manera, pasando esto restando y esto restando. Pero resulta que, como lo pide el problema 49, capítulo 43, en realidad esto corresponde no a ustedes, porque
El problema que pide pasar de masas nucleares a masa atómica es uno de los problemas adicionales de la guía. Esto mismo que yo hice con la desintegración alfa y que hice con la desintegración beta negativa, se puede hacer con la desintegración beta positiva, que consiste en sumar z veces la masa electrón por c cuadrado a derecha e izquierda, y llegar a mostrar que si expreso el resultado del Q en términos de las masas atómicas, la expresión que voy a tener que usar es diferente a que si expreso el Q en términos de las masas nucleares. O sea, así como pasó con la beta negativa, va a pasar con la beta positiva, pero esa cuenta se la dejo para que la hagan ustedes. Y comprueben que no es lo mismo calcular el Q en términos de las masas nucleares que el Q en términos de las masas atómicas. Y la expresión que queda no es igual a la beta negativa. Por eso tienen que hacer la cuenta para ver qué expresión queda y cuál es la diferencia del Q tanto en masas nucleares con respecto a masas atómicas. Finalmente, para terminar con estos tres mecanismos de desexcitación y dar por terminada la clase, en los tres mecanismos de desexcitación que hablé, hay un cartelito que no hice mención y que es este. Está acá, está acá y está acá. Ese comentario que está expresado ahí muestra que a la desintegración alfa, a la beta negativa, a la beta positiva, la puede acompañar la emisión de un fotón gamma. Un breve comentario de esto. Los nucleones están ocupando niveles de energía. Ahora, si cuatro nucleones se enlazan formando la partícula alfa, que queda con una energía cinética adecuada como para por efecto túnel escapar, esos nucleones uno tiene que imaginar que liberan niveles de energía. Y por lo tanto el núcleo hijo queda con una estructura de niveles de energía en donde hay niveles de energía desocupados. Era lo que nosotros llamábamos a nivel atómico la producción de vacancias. Ahora, esa vacancia puede ser cubierta porque espontáneamente algún nucleón ubicado en un nivel de energía superior espontáneamente pasa a un nivel de energía inferior y emitiendo como resultado de este proceso un fotón. Como los niveles de energía son del orden de los megaelectronvolt, acuérdense que la profundidad del pozo la estimamos en 40 para quedar cubierto para cualquier núcleo, estamos hablando de que típicamente la energía es del orden de los megaelectronvolt. Por lo tanto, la energía de los fotones emitidos es de megaelectronvolt y decenas de megaelectronvolt. Por la energía podría quedar parecida a la de los rayos X, aunque pueden adquirir energía bastante mayores que los rayos X. Pero la diferencia está en el origen, porque tiene que ver con el reordenamiento de nucleones que espontáneamente van a ocupar niveles de energía más bajos libres y por lo tanto los fotones emitidos, aunque pudieran tener la misma energía que los X, fueron bautizados con el nombre de fotones gamma. Para que quede claro que esos fotones se diferencian de los X en el proceso que les da lugar. Los fotones X se producen o por Bremsstrahlung
o por un reordenamiento de electrones a nivel atómico, que pasan de niveles de energía más altos a niveles de energía más bajos que están libres. Diferente el proceso, diferente el nombre. Aunque pudiera haber fotones X y gamma que pudieran tener la misma energía. Los fotones gamma pueden tener más energía que los fotones X por la estructura de niveles de energía a nivel nuclear. En el caso de la desintegración tanto beta negativa como beta positiva, el hecho de la transmutación de un neutrón en la beta negativa o de un protón en la beta positiva también puede generar una vacancia en un nivel de energía. Y por eso el núcleo hijo puede quedar con una estructura de niveles de energía en donde hay vacancias que pueden ser ocupadas por nucleones de niveles de energía superiores. Y por lo tanto también se da lugar a la emisión de fotones gamma, que son los que acompañan o pueden acompañar, no es que necesariamente la acompañan, pero pueden acompañar a la desintegración alfa, beta negativa y beta positiva. Bueno, solo queda por revisar el llamado decaimiento por captura electrónica y de alguna manera completar el decaimiento gamma, que en parte lo acabo de explicar, para completar el tema de desintegración radiactiva. Lo que haré en el comienzo de la próxima clase con la explicación del último tema, que es reacciones nucleares. Bueno, Tomás, no sé si querés hacer algún comentario, preguntar algo. Con esto Eh, damos está por todo terminada bien. la clase, ¿no? Sí, sí, disculpa, sí. No, está todo bien, profe, ninguna pregunta. Bueno, entonces la clase que viene quedaría por completar brevemente esto que falta y completar el último tema del cuatrimestre. Está de más, pero lo dejo aclarado, que ni este tema, ni lo que vimos de radioactividad de la clase pasada, ni el que vamos a ver la próxima clase, forman parte del parcial. ¿Eh? Son elementos con los cuales esta semana pueden empezar a hacer la guía número 8, aunque la guía número 8 tampoco forma parte del parcial, pero que sí forma parte del final. Cuando veas los problemas, los adicionales, fundamentalmente, porque los otros, yo sé que todos los tienen, los que están del libro, como tienen el solucionario, los tienen todos resueltos del libro, pero no importa. Pero si ustedes miran los adicionales, vas a encontrar que varios de los adicionales con la clase de hoy ya han sido resueltos. Así Perfecto, que profe. bueno, te espero entonces el próximo jueves. Que tengas una buena tarde y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias, profe, igualmente. Chao, hasta luego.